resistencia periférica total. Ustedes saben que cuando nosotros tomamos la presión arterial, medimos una presión sistólica y una presión diastólica. ¿Sí? La presión sistólica es la fuerza con la que el ventrículo izquierdo, sobre todo, bombea hacia la aorta. Y el ventrículo izquierdo, al bombear a la sangre hacia los grandes vasos, se encuentra con una resistencia periférica que los grandes vasos le colocan, ¿no? Hay una resistencia a los grandes vasos. Entonces, cuando el ventrículo quiere bombear la sangre a los grandes vasos, tiene que enfrentar la resistencia que los grandes vasos le exigen. Y esa resistencia que los grandes vasos le exigen al bombeo que hace el corazón, la expresamos en milímetros de mercurio. Por eso es que, ¿qué es la presión sistólica? Es la resistencia que hacen, que producen los grandes vasos al bombeo del corazón, sobre todo del ventrículo izquierdo. Y claro, y esa resistencia está en función también de la cantidad de sangre que tiene que expeler el ventrículo. El ventrículo normalmente tiene que bombear unos 70 ml hacia la aorta, en este caso. Y si nosotros multiplicamos 70 ml por aproximadamente unos 70 latidos por minuto, nosotros nos vamos a encontrar con el gasto cardíaco que tiene una persona. Si ustedes multiplican 70 por 70, aproximadamente hay 4.900 ml de gasto cardíaco que tiene esa persona, la cantidad de sangre que tenemos. Entonces, bien, la presión arterial está en función del gasto cardíaco y de la resistencia periférica portal. Pero hay sistemas de control de la presión arterial, como ustedes están viendo. Hay sistemas nerviosos de acción rápida, hay sistemas de acción intermedia y hay sistemas de acción larga, que como ustedes están viendo, estos sistemas controlan la presión en segundos, en minutos, en horas y en días. Y es importante porque nuestro organismo tiene la capacidad de percibir estas variaciones de presión inmediatamente, en minutos o en horas o días incluso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir viendo cuáles son esos sistemas que controlan la presión. En primer lugar, un sistema importante es la regulación nerviosa, ¿no? Ustedes saben bien que en la regulación nerviosa de la presión arterial está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. No se olviden que el sistema nervioso simpático tiene un mediador químico. ¿Quién se acuerda cuál es el mediador químico del simpático? La adrenalina. Y del parasimpático la acetilcolina. No se olviden que el sistema nervioso simpático es el sistema del estrés, es el sistema estimulador del sistema cardiorrespiratorio y del sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que tomen en cuenta. Entonces, si hay una variación en la presión, inmediatamente el simpático y el parasimpático actúan sobre esas variaciones de presión. Imagínense que nosotros estemos ante un momento de estrés. Imagínense un robo, un asalto, una enfermedad, cualquier problema de estrés que tengamos. La enfermedad es un estrés, la fiebre es un estrés, el dolor es un estrés, etc. Inmediatamente se activa el simpático. ¿Ok?
Ahora bien, estos dos sistemas, como ustedes están viendo, tienen su acción reguladora. Miren ustedes si actúa el simpático. Se produce una contracción arteriolar si hay una variación en la presión. Si hay una variación en la presión, se produce una contracción arteriolar y un aumento de la resistencia periférica total. Claro, imagínense ustedes un sangrado, imagínense ustedes una deshidratación, imagínense ustedes diarrea, vómitos, imagínense ustedes un sangrado, cualquier tipo de sangrado, inmediatamente actúa el sistema simpático. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del simpático? Producir contracción arteriolar. Y cuando las arteriolas del cuerpo se contraen, se produce una vasoconstricción periférica, obviamente que va a aumentar la resistencia periférica total. Y eso va a hacer que aumente la presión arterial, un medio de defensa del organismo, digamos. ¿Ok? Cuando hay variaciones de la presión arterial por deshidratación, por vómitos, por diarrea, por sangrado, etc., hay una contracción de los. Y eso hace que aumente el volumen de llenado ventricular. El volumen de llenado ventricular del ventrículo derecho. Y eso hace que aumente el retorno venoso al corazón. O sea, por un lado aumenta la presión sistólica, por otro lado aumenta la presión diastólica. Porque si ustedes se preguntan qué es la presión sistólica es la resistencia periférica total que encuentran los ventrículos cuando ellos están bombeando la sangre, que se traduce en 120 milímetros de mercurio. Cuando ustedes toman la presión diastólica, están midiendo el retorno venoso al corazón. ¿Me entienden? Pero si nosotros tenemos una baja de presión por cualquier causa, pues estos sistemas van a aumentar, van a ser los que van a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Y por supuesto que el sistema simpático y parasimpático, al estimularse, van a aumentar la fuerza de bombeo de los ventrículos fundamentalmente y van a aumentar la frecuencia cardíaca y contractilidad. Claro, porque si nosotros tenemos diarrea, vómitos, sangrado, etc., obviamente que nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿no es así? Para tratar de bombear más sangre, más líquido. Entonces eso es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿quiénes son los que primero detectan variaciones en la presión arterial? Eso es inmediato, porque como yo les dije, son detectores en segundos, en minutos y en horas. Entonces, quienes detectan la variación en segundos, en primer lugar, es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y tenemos otros mecanismos nerviosos de acción rápida también, además del sistema nervioso. Por ejemplo, los varos receptores, los quimios receptores que tenemos en la bifurcación de las carótidas, que tenemos en el callado de la aorta, son núcleos nerviosos que inmediatamente detectan si hay variación en la presión arterial en una persona. Y estos núcleos nerviosos van a alertar al cuerpo de que algo está pasando en ese cuerpo. Entonces, los varos receptores, los quimios receptores, los receptores de baja presión son mecanismos que perciben inmediatamente si hay alguna variación de presión. ¿Ok? La respuesta isquémica del sistema nervioso central también son mecanismos que van a actuar en acción. Claro, imagínense que no esté llegando una buena cantidad de sangre
por las mismas cosas que les he dicho, una diarrea profusa, vómitos, sangrado, etc., el sistema nervioso va a dejar de percibir sangre, oxígeno, y eso va a producir una respuesta a los mecanismos nerviosos de acción rápida. La participación de los nervios y músculos esqueléticos también son importantes y la influencia de las ondas respiratorias. ¿Ok? Entonces ustedes están viendo todos los mecanismos de acción rápida que detectan variaciones en la presión arterial y que por lo tanto estos mecanismos de acción rápida van a hacer que el organismo reaccione inmediatamente para compensar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no puede trabajar ni con presión baja, ni con líquidos bajos, ni con electrolitos, ni con sangre baja. Nuestro cuerpo está acostumbrado a bombear una cantidad de sangre y a una frecuencia normal, ¿no es así? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca que cada uno de nosotros tenemos? 60, 70, 80, en fin. ¿Y cuál es la cantidad de sangre que bombea ese corazón? 60, 70, 80 ml en cada latido. Entonces, como estamos acostumbrados a eso, si hay alguna variación en el bombeo en el latido, inmediatamente estos mecanismos de acción ¿ya? Los vasoreceptores son pequeñas células nerviosas que tenemos en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo en la bifurcación del callado, en la bifurcación de las carótidas, en el callado aórtico. Son pequeñas células nerviosas que ellos pueden también percibir variaciones. Y entonces, si perciben una variación, ¿cuál es la función de estos vasoreceptores? Aumentar la presión arterial. Inhiben los centros vasomotor vulvar y estimulan el centro vagal. Producen vasodilatación periférica, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractividad. El resultado de esto es la disminución de la resistencia periférica y del gasto cardíaco. Y el resultado es la disminución. Estos vasoreceptores actúan más bien al contrario, ¿no? Imagínense, esta mañana yo me levanté, ayer estuve todo el día de delegado y me acosté tarde y comí tarde también, a las 10 de la noche. Y mi presión esta mañana estaba elevada, un poco elevada, a pesar de que había tomado mi hipotensor anoche. Entonces, si mi presión está elevada en la mañana, mis vasoreceptores perciben pues ese aumento de la presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer estos vasoreceptores para que esa hipertensión con la que amanecí, que no era mucho, pero amanece? Imagínense que una persona amanezca con una presión de 150, 110. Esa presión puede producir un sangrado en el cerebro, en los pulmones, en cualquier lado, ¿no? Entonces, los vasoreceptores son también detectores de variaciones de la presión. Inhiben los centros vasomotores vulvar y aumentan el parasimpático, porque ellos necesitan que haya una vasodilatación que disminuya la frecuencia cardíaca, que la contractividad aumente un poco. El resultado es la disminución de la resistencia periférica y la disminución del gasto cardíaco, porque tienen que producir una baja de presión. Y el resultado es una disminución de la presión arterial. Pero claro, el corazón no puede hacer, eso podría hacerlo una vez, 2 veces, un par de veces en nuestras vidas. Pero imagínense un paciente que viva con hipertensión y sin control. Él no sabe que tiene hipertensión, él no toma nada para la hipertensión.
Y entonces sus malos receptores no le van a responder todo el día. La gente no se puede controlar la hipertensión por sí mismos. Para controlar la hipertensión nosotros tenemos que ayudar a los pacientes a que bajen, a que disminuyan la presión. En una circunstancia excepcional como les cuento esta mañana, puede ser que haya un trabajo de los mecanismos vasoreceptores que detectan variación de mi presión. Pero yo no podría vivir con hipertensión todos los días. En la mañana yo despierto y lo primero que hago es medirme la presión. En la noche lo primero que hago es medirme la presión. Y entonces a mí no me produce ningún problema la hipertensión porque yo me controlo bien. Siempre estoy en variaciones normales. Claro, yo soy médico, ya soy viejo, acostumbrado a controlar a mis pacientes, me controlo yo. Pero la gente no, pues la gente común con la cual vamos a tratar no tiene esa mentalidad que un médico tiene, ¿no es así? No se va a controlar como nosotros podríamos hacer. Entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Ya? Otro de los receptores de baja presión es receptores de baja presión. Imagínense cuando la presión arterial baja. El volumen auricular aumenta. Este volumen auricular avisa al hipotálamo. Este hipotálamo va a disminuir la hipertensión arterial diastólica y va a disminuir la reabsorción de agua. Claro, porque el hipotálamo actúa como la hipófisis. El hipotálamo produce mediadores que van a hacer que la hipófisis ordene, mejor dicho, a la glándula suprarrenal para que la glándula suprarrenal pues, secrete algunas hormonas y estas hormonas puedan ser las encargadas de producir una disminución del gasto cardíaco y la presión arterial. Enseguida les voy a hablar de esto. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecanismos de acción intermedia? Porque los que hemos visto son mecanismos de acción corta, sistemas de control de la presión nerviosa o de acción rápida o corta. Ahí está el simpático y el parasimpático, no se olviden. Ahí están los vasoreceptores, quimiorreceptores y todos estos que les estoy mencionando en esta diapositiva. Estos son mecanismos nerviosos que perciben variaciones de presión arterial rápidamente. Bueno, pero también tenemos los mecanismos de acción intermedia, que son los, digamos, los que mejor trabajan. El sistema de la renina-angiotensina, la relajación de los vasos inducidos por el estrés, movimientos de líquidos a través de las paredes capilares, vasoconstrictor, adrenalina, noradrenalina, y vasoconstrictor, vasopresión. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué pasa si hay una variación en la presión arterial? Si hay una variación en la presión arterial y en el volumen de sangre. Ya les he dicho, imagínense diarreas, deshidratación, etc. Inmediatamente se libera el riñón, libera renina. ¿No es cierto? Libera renina, angiotensina, etc. Enseguida les voy a mostrar. La liberación de renina va a hacer que de renina, angiotensina 1, angiotensina 2, etc., va a hacer de que se produzca una vasoconstricción. Y la vasoconstricción, la angiotensina va a ser estimuladora de la aldosterona. La aldosterona es una hormona que va primero a estimular a que secrete la hipófisis, hormona antidiurética. Y entonces la vasoconstricción, la secreción de aldosterona, la secreción de hormona antidiurética
va a inhibir todo esto y va a estimular a que haya, va a inhibir y va a hacer de que haya aumento de la presión, aumento del volumen sistólico y retención de sodio. ¿Cuál es el objetivo de la liberación de renina y angiotensina? Se libera renina y angiotensina, miren ustedes cómo es eso. Ustedes ya saben, el riñón libera renina, ¿no es cierto? Es el aparato yuxtaglomerular del riñón. La renina hace que el angiotensinómeno, que es un compuesto químico fabricado por el hígado, se convierte en angiotensina 1, como están viendo ustedes en la figura. La renina es el convertidor de angiotensinómeno en angiotensina 1. La angiotensina, gracias a una enzima que fabrica el pulmón, enzima convertidora de angiotensina, la ECA, la famosa ECA, hace que el angiotensinómeno se transforme en la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Miren si pasa esto, se produce un aumento de la actividad simpática. Imagínense un aborto, imagínense una diarrea, una gastroenterocolitis aguda y profusa. Entonces, el riñón fabrica renina. La renina convierte el angiotensinómeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, a través de la ECA, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2, miren lo que hace, libera el simpático. Produce reabsorción de sodio y cloro porque tiene que retener agua. Si hay eliminación de líquidos y electrolitos o hay sangrado, tiene que reabsorberse sodio, cloro y con ellos el agua. ¿Okay? La renina y toda esta cadena hace que se secrete aldosterona por la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal y la aldosterona estimulan a la hipófisis posterior a que libere hormona antidiurética. Entonces, bien, todo este mecanismo que ustedes ven acá del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, sirve para producir vasoconstricción, para producir retención de líquidos y electrolitos y fundamentalmente para elevar la presión arterial en caso de que estemos perdiendo por las razones que yo les he dicho. Pero les cuento que en muchas personas, porque después les voy a hablar de la hipertensión, muchas personas, la hipertensión se clasifica en primaria y en secundaria. La primaria es la idiopática, la que no se sabe la causa. Hay muchas personas que tienen hipertensión por factores genéticos, por factores heredofamiliares, por factores, muchos otros. Y uno de los factores que dicen que eleva la presión sin motivo es el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Entienden? ¿Por qué en algunas personas se dispara el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona sin motivo? Porque seguramente tienen genéticamente están programados para tener hipertensión heredofamiliar. ¿Estás con sueño? Entonces, bien, ese es el problema del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es muy importante la acción que tiene el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona en el mecanismo de elevar la presión arterial. Si por alguna razón clínica nuestra presión arterial ha disminuido. ¿Y cuál es la fundamentación clínica que nuestra presión arterial puede disminuir sin motivo? ¿Cuáles son los casos clínicos? Puede haber una diarrea, pueden haber vómitos, puede haber un sangrado, puede haber una herida, puede haber cualquier cosa de esto. ¿No es así?
Entonces, el sistema de la renina-angiotensina, al producir vasoconstricción, estimulación del simpático, liberación de aldosterona, liberación de hormona antidiurética, retiene líquidos y electrolitos, porque además disminuye la tasa de filtración glomerular, es decir, tapa los vasos de los riñones para que no se vaya a liberar. De alguna manera, el sistema de la renina-angiotensina nos ayuda a retener líquidos cuando tenemos algún problema de presión arterial. Este es uno de los mejores sistemas compensadores que tiene el organismo cuando nosotros tenemos variaciones en la presión. Sobre todo estamos perdiendo líquidos, electrolitos o sangre. ¿Entiendan eso? Ahora bien, una cosa importante también, a propósito de que estamos hablando de esto, ¿cuáles son los mejores medicamentos que actúan en los hipertensos? Es la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECAS. Ustedes van a ver en farmacología y les voy a preguntar también en el examen que entre los fármacos que mejor controlan la presión arterial están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, inhibidores que van a hacer que inhiban esta parte. Claro, imagínense un hipertenso como yo, que amanezca con hipertensión arterial elevada sin causa alguna. Sin causa alguna. ¿Tendría que actuar en mi cuerpo el sistema de la renina-angiotensina aldosterona? No tendría por qué actuar. No tendría por qué actuar, porque si actúa el sistema de la renina-angiotensina aldosterona, lo único que me va a hacer a mi cuerpo es elevar mi presión en la mañana. Y entonces, ¿yo qué hago con mi sistema renina-angiotensina aldosterona disparada, subiéndome la presión arterial? Una cagada, ¿no es así? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bloquear la liberación de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y cómo bloqueo? Como un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si libero la enzima convertidora, esta enzima es fabricada por el pulmón, no se olviden. Si libero esa enzima, voy a controlar bien mi presión arterial. Claro, hay pacientes que responden bien a este tipo de medicamentos, no todos. Yo personalmente respondo muy bien. Yo tomo IECA, un inhibidor de la enzima convertidora, y a mí me hace muy bien. Pero ustedes tienen que tener en el arsenal terapéutico unos 4 o 5 diferentes grupos de hipotensores para controlar a sus pacientes cuando sus pacientes tengan hipertensión arterial. No a todos y no en todos actúa como actúa en mí de forma efectiva, pero puede ser que actúe en algunas personas. ¿Ok? Entonces, miren ustedes qué interesantes son las funciones del sistema de la renina-angiotensina, ¿no? Este sistema es un sistema que sirve para elevar la presión cuando por alguna causa en el cuerpo se está perdiendo líquidos, electrolitos o sangre. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema de la renina? Produce resistencia periférica total, aumenta la presión, estimula la secreción de aldosterona, estimula a la retención de agua y electrolitos, libera noradrenalina, estimula el corazón, estimula el sistema nervioso central, la liberación de simpático, y encima produce venoconstricción. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema compensatorio de nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos variación en la presión, cuando estamos bajando la presión arterial por alguna causa que nos está haciendo perder líquidos?
El mejor sistema compensatorio, además del simpático y el parasimpático, es el de la renina, angiotensina y aldosterona. Porque ese sí que nos va a retener líquidos y electrones. Pero no se olviden que este sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, en muchas personas hipertensas aumentan la presión. ¿Yo para qué necesito vivir con la presión en 170, 140 cada día? ¿Les parecería adecuado? No. Algún momento, alguna arteria en mi cerebro, en mi pulmón, en mi corazón va a reventar y ya. Entonces yo tengo que bloquear ese sistema en mi cuerpo, porque yo he descubierto que la causa de mi hipertensión es esta. Por eso es que a mí me hace muy bien tomar un inhibidor. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Hay otros mecanismos de control de la presión arterial a largo plazo. Entre estos mecanismos está la diuresis, la natriuresis, el sistema de la renina angiotensina, el sistema de las calicreínas y de las quininas, también que aumenta la presión arterial. ¿Ok? Bien. El sistema de la diuresis y natriuresis cuando hay problemas de presión es muy importante, ¿no? Si aumenta la presión arterial, este sistema de diuresis y natriuresis por aumento de la presión es importante. ¿Por qué? Claro, es decir, quiere decir, ¿qué pasa si ante un paciente que tiene hipertensión nosotros le empezamos a hacer orinar más? ¿Podemos disminuir su presión? Obviamente que sí. Por eso es que muchos pacientes hipertensos, que no son grandes hipertensos, usar un diurético suave es la cagada. Es lo mejor que podemos hacer los médicos. ¿Entienden? Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros no hacemos que estos pacientes hipertensos orinen más, obviamente va a haber un aumento de la presión arterial. ¿Sí? ¿Qué hacemos si nosotros utilizamos un diurético? Pues vamos a hacer que estos pacientes pierdan líquidos con la mayor eliminación de agua y sal. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Qué hace un diurético? ¿Han tomado alguna vez cerveza? Es el mejor diurético que tenemos, ¿no? Nos hace orinar a cada momento. Porque si usamos un diurético va a haber una disminución del volumen sanguíneo, obviamente, ¿no? Porque el retorno venoso va a ser más adecuado, porque va a disminuir el gasto cardíaco, porque se va a autorregular vascularmente, porque va a disminuir la resistencia periférica total y la presión arterial. Por eso es que los médicos, cuando percibimos que un paciente no tiene gran riesgo de hipertensión y es un paciente lo más joven, imagínense entre 40 y 50 años y no tiene problemas graves de hipertensión, pues le enseñamos a comer. Le decimos tienes que evitar alcohol, tabaco, tienes que hacer ejercicio, etc. Pero además le damos un diurético suave en dosis bajas. Entonces vamos a hacer que los mecanismos de diuresis y natriuresis funcionen bien, porque al hacer orinar más a una persona, nosotros vamos a hacer que esa persona pierda líquidos del espacio extracelular. Nosotros vamos a hacer que esa persona disminuya su volumen sanguíneo. Nosotros vamos a hacer que esa persona disminuya su retorno venoso. Nosotros vamos a hacer que esa persona disminuya el gasto cardíaco. Nosotros vamos a autorregular vascularmente su presión. Y vamos a disminuir la resistencia periférica y la presión arterial. O sea, consecuentemente, ¿es bueno usar inicialmente el diurético? Perfecto. ¿No? Y si no te responde, usa un hipotensor más un diurético.
Ahí sí que vas a tener una muy buena respuesta. Y eso es lo que hacemos la mayoría de los médicos con los pacientes. Usamos un diurético leve más un hipotensor leve y tenemos una buena respuesta para la presión. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes, claro, y otra cosa, miren ustedes, ¿qué hace la ingesta de agua y sal? Eleva el volumen sanguíneo. Por eso es que una de las recomendaciones que hacemos a los hipertensos, ¿cuál es en la dieta? Comer poca sal, ¿no? No comer sal. No comer sal. Porque el sal arrastra el agua y retiene líquidos, ¿no es cierto? Entonces, una de las recomendaciones importantes a nuestros pacientes con hipertensión es no comer sal. Ustedes saben bien eso. Eso nos va a ayudar mucho también en el tratamiento dietético, porque no solamente es tratamiento farmacológico, sino es también tratamiento dietético. ¿Okay? Bien, ya saben ustedes que el sistema de la renina-angiotensina es muy importante, porque cuando se libera el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona es la encargada de que la hipófisis fabrique hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética es muy importante porque la hormona antidiurética retiene líquidos y electrones. ¿Okay? Por eso es que evitar la liberación del sistema de la renina-angiotensina en un paciente que es hipertenso es importante. Porque el sistema de la liberación de la renina-angiotensina tiene la función de subir la sangre, de subir la presión arterial y de retener líquidos y electrolitos. No se olviden eso. Entonces, si una persona tiene diarrea, si una persona tiene vómito, si una persona tiene sangrado, eficiente este sistema. Pero si una persona tiene hipertensión sin razón alguna, ineficiente este sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer los médicos es cortar esto. ¿Ya? Otro de los reguladores de la presión arterial es el sistema de las calicreínas, quininas, que son mediadores proinflamatorios y que de la misma manera, cuando tenemos algún problema de hipertensión o de hipotensión, estos estimulan a que la presión se eleve. El sistema de calicreína y quinina, si ustedes se acuerdan, son mediadores proinflamatorios. Actúan en la inflamación. Entonces, si se estimula la liberación de quininas, calicreínas, etc., estos mediadores van a elevar la presión. Claro, imagínense una infección generalizada, una gran infección en un paciente. Un paciente está hospitalizado con una sepsis, a cualquier nivel. Puede ser general, respiratoria, donde ustedes quieran. Eso va a hacer que nuestra presión baje. La infección misma hace que nuestra presión baje porque no estamos comiendo bien, no estamos tomando buena cantidad de líquidos, no estamos alimentándonos bien. Entonces se liberan los mediadores proinflamatorios. Y los mediadores proinflamatorios son importantes porque estos nos van a ayudar a elevar la presión, sobre todo en pacientes que tenemos infectados, sobre todo en pacientes que tenemos hospitalizados, donde la presión va a bajar. Estos sistemas regulan la presión arterial, elevan, nos ayudan en la elevación. ¿Okay? Entonces, si nosotros definimos qué es la hipertensión, podemos decir que la hipertensión es esto que les estoy mostrando en la diapositiva. Ganó la idea de vivir a la vida, ¿no? Nos dormimos y llegamos tarde.
visto los sistemas que controlan la presión arterial fisiopatológicamente, los más importantes. No se olviden del simpático y del parasimpático. Pero un otro mecanismo importante es el de la renina angiotensina. Entonces, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión es la elevación anormal de la presión sanguínea por encima de 90 milímetros de diastólica y 140 milímetros de sistólica. Tengan en cuenta eso. La sistólica va subiendo en función de la edad. Si estoy hablando con changos de vuestra edad, la sistólica no tiene que elevarse por encima de 120. Si estoy hablando de gente con personas de mi edad, pues puede llegar hasta 140 normalmente mi presión, porque yo soy una persona mayor. Pero en ustedes no podría subir de 120. Pero lo que sí no podemos permitir los médicos es que la diastólica suba por encima de 85 a 90. Y sobre todo más de 90 no, porque es peor. Miren ustedes, la variación de la diastólica es más grave que la variación de la sistólica. Porque si la sistólica está elevada, nosotros podemos controlar médicamente de muchas maneras. Pero si la diastólica está elevada, es más difícil. Probablemente haya una causa cardíaca que está produciendo o sistémica que está produciendo la variación de la diastólica. Entonces, ustedes cuando revisen a sus pacientes, no se preocupen mucho de la sistólica. Si está ligeramente elevada, un paciente que tenga 130, 80, no es problema. Un paciente que tenga 140, 85, medianamente problema. Pero si hay un paciente que llega a los 90, ese ya es un problema. A ese paciente ya hay que controlarlo y hay que hacerle estudios. Y sobre todo si es un paciente joven de la calidad de ustedes. Un paciente que pasa los 40, los 50 años y ustedes ven que tiene antecedentes sedentarios o algún otro problema, pues sí, podemos considerar hipertensión. ¿Ya? Entonces ustedes ven ahí los grupos etarios, ¿no? Miren ustedes en los infantes. La presión normal es 80-40, si no sabían, y la hipertensión 90-60. En los niños, que es muy frecuente hipertensión, sobre todo en los niños que tienen problemas de renal, los pacientes con glomerulonefritis, síndrome nefrítico, etc., hacen hipertensión. Normalmente la presión arterial en niños de 7 a 11 años es 160. Y la hipertensión ya se puede considerar así. En los adolescentes, miren ustedes, y en los adultos, veamos nosotros. Porque ustedes van a tratar adultos, ¿no? A no ser que alguien de ustedes se dedique a la pediatría. Pero normalmente los adultos consideren entre 20 y 45 años tener presión de 120 a 125, de 75 a 80 es normal. Por encima de esto es hipertensión. Entre 45 a 65, que es mi rango, tener 130 a 140 sobre 85, normal. Lo preocupante es cuando esto sube a estos valores. Y en pacientes mayores, tener una presión de 150-85 podría ser normal, pero mayor de eso ya es normal. ¿Ok? Mi presión, les cuento, nunca pasa de 140-85. Cuando me despierto y si no he tomado anoche 10 de la noche conmigo, porque estaba aquí haciendo turno, llegué tarde a mi casa, estaba con hambre y me comí comida a esa hora. Amanecí con 140-85, pero ya me considero hipertensivo a esa altura. Ya para entonces tengo que tomar mis medicamentos. Porque si llego a estas presiones de los 65 años para arriba, probablemente me pueda dar algún
hacer. Entonces tengo que cuidar mi presión de que esté en estos rangos. ¿Okay? Bueno, algunas definiciones que ustedes pueden y tienen que saber, ¿no? La hipertensión marginal, presión arterial entre 140 y 90 y 160 a 95. Marginal, alguna vez, ¿no? Has tenido algún estrés, qué sé yo, te has emborrachado, has ido a una fiesta, has comido demasiado, has ido a un velorio, has tenido estrés, marginalmente tu presión puede subir, ¿no? Un día muy estresado para una persona, pues puede terminar el día con una hipertensión marginal. Una hipertensión sostenida es la presión arterial por horas o días. Esa es la que nos tiene que preocupar a los médicos. Una hipertensión lábil es la elevación ocasional de la presión arterial. Una hipertensión acelerada, aumento reciente en una hipertensión previa, sin papiledema. Una hipertensión benigna, maligna, de acuerdo a la evolución y a las complicaciones. Puede ser benigna, puede ser maligna. Bien, entonces, criterios de vigilancia, ¿no? Esto es importante también. Si la diastólica no baja de 85, a pesar de tu tratamiento, tienes que revisar en un paciente en unos 2 años. Si la presión con tratamiento en un paciente se mantiene entre 85 a 89, hay que revisar en un año. Y si la presión está por encima de 90, hay que atenderlo, hay que atender a ese paciente. Tienes que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar a nuestros pacientes a que tengan su aparatito para tomarle la presión, ¿no? Ahora los pacientes ya no necesitan tener estetoscopios, ¿no es cierto? Porque tenemos aparatos eléctricos muy fácil de tomar la presión. Entonces, si un paciente se va tomando diariamente, semanalmente, un par de veces, puede controlarse, puede hacer control, ¿no es cierto? Porque no se olviden que la hipertensión es una enfermedad endémica en el mundo, endémica, que produce mucho gasto a los gobiernos, porque es la mayor causa de enfermedad en muchos casos. Entonces, si a un paciente le tienes que estar dando permanentemente medicamentos, suma a todos los miles de pacientes que tienen un seguro médico, ¿cuánta plata se hace? Entonces, dentro del sistema de salud pública, a nosotros los médicos no nos conviene tener muchos pacientes porque eso equivale a mucho dinero gastado para nuestros gobiernos. Bien, eso en cuanto a la presión diastólica. La presión sistólica, si está menos de 140 en un paciente hipertenso, revisar el oso. Si aumenta por encima, hay que tener atención especializada. Es decir, atención especializada significa electro, hemograma, patograma, ver cómo están sus lípidos, sus triglicéridos, sus colesteroles, todo lo que estamos aprendiendo en las clases. Esta es una clasificación de un último de los congresos que se hizo de cardiólogos y que la mantenemos todavía, ¿ok? La clasificación, esta es la que usamos ahora los médicos. Normal, menor de 120, menor de 80. Y prehipertensión entre 120 y 139, 80 a 89 la diastólica. Hipertensión arterial estadio 1 entre 140 y 159 la sistólica, 90 a 99 la diastólica. Hipertensión arterial tipo 2, estadio 2, mayor a 160, mayor a 100 la diastólica. Este es el cuadro que manejamos, que les voy a preguntar. Esto es pregunta de examen. ¿Ok?
Entonces, si tienes un paciente con estadio 1, ya tenés que preocuparte de él. Si tienes un paciente con estadio 2, mejor que lo mandes al cardiólogo. Porque debe haber algo. Bien, no se olviden que la hipertensión tiene diferentes clasificaciones. Puede ser una hipertensión sistólica y diastólica. Miren esto, en el 90% de los casos de hipertensión es primaria, es esencial o idiopática. ¿Qué quiere decir primaria, esencial o idiopática? Que no sabemos la causa. No sabemos la causa. Los médicos, en un término muy bandido, muy peine de nuestra parte, hemos dicho la hipertensión primaria se llama, puede ser esencial o idiopática, así no sé la causa. Porque como les he dicho, pueden ser causas heredofamiliares, pueden ser causas genéticas, puede ser algo que no estamos conociendo con certeza. El 90% de la hipertensión es primaria. El 10% de la hipertensión es secundaria. Y ya les voy a contar secundaria a qué. ¿Okay? ¿Qué quiere decir hipertensión sistólica? Gasto cardíaco aumentado o problemas de rigidez de la arteria aorta. Claro, si la aorta está rígida, va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica. Y ese ventrículo va a necesitar mayor presión para vencer esa resistencia periférica. Y va a producir hipertensión. Ya, esa es la hipertensión sistólica. Miren ustedes, les he dicho, hipertensión primaria, esencial o idiopática, el 90%. La secundaria es secundaria a reno. Esa es la mismoteca. Secundaria a enfermedades renales, secundaria a enfermedades endocrinas, secundaria a enfermedades neurológicas, secundaria a otras. Un paciente puede tener enfermedad renal y ser hipertenso, sí, claro, esa es una de las principales. Lo que en realidad nosotros tendríamos como médicos, primero es diagnosticar si la hipertensión de un paciente no es una hipertensión renal, es decir, por causas renales, endocrinas, neurológicas, otras. Si descartamos estas enfermedades, ese paciente tiene una hipertensión primaria. Ese paciente tiene una hipertensión primaria. ¿Entienden? Pero lo primero que tenemos que descartar nosotros en un hipertenso es si no tiene una enfermedad renal, si no tiene una enfermedad endocrina, si no tiene una enfermedad neurológica u otras como las que están viendo ustedes en la figura. Si nosotros descartamos estas enfermedades, nos quedamos con que la hipertensión primaria en ese paciente es primaria, esencial o idiopática. ¿Listo? ¿Entienden? Es muy fácil. No se olviden la mnemotecnia, se llama RED. Esta es otra clasificación de la Organización Mundial de la Salud que utiliza la Organización Mundial. La etapa 1 de la hipertensión, sin alteraciones. 2 o menos factores de riesgo, más de 2 factores de riesgo. La etapa 2, miren ustedes, algunas de las siguientes alteraciones. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, miércoles, estoy en etapa 2, mi ventrículo izquierdo está un poquito aumentado. Estrechez focal o general de las arterias retinianas. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión? La hemorragia retiniana, la retinopatía hipertensiva. No se olviden que la complicación a largo plazo, a mediano plazo de la hipertensión y de la diabetes es retinopatía diabética. Sangra la arteria central de la retina. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente a largo plazo,
que no estamos haciendo el control o es indisciplinado nuestro paciente porque sigue fumando, sigue chupando, sigue gordo, no hace ejercicio, sigue sedentario y no incumple nuestro tratamiento, y han pasado 1 año, 2 años, mándelo al oftalmólogo, porque ese paciente puede estar haciendo retinopatía hipertensiva. Proteinuria. Claro, los pacientes, otra de las complicaciones de la hipertensión es la insuficiencia renal. El aumento de la creatinina y la aterosclerosis. Claro, por eso es que les digo, ¿no? Entre las complicaciones prontas es o comenzamos a hacer una insuficiencia cardíaca o comenzamos a hacer una retinopatía hipertensiva o comenzamos a hacer una insuficiencia renal. Esas son los grandes problemas del hipertenso, ténganlos en cuenta. Y cuando tú tienes un paciente que tiene retinopatía hipertensiva, es decir, sangrado, ustedes no saben el gasto que se hace en ese paciente. El oftalmólogo tiene que hacerle disparos con láser, y cada disparo con láser en el ojo para paliar la hemorragia de la arteria central de la retina vale unos $1,000. Imagínate si te tiene que hacer en el año unos 5 disparos. ¿Cuánta plata gasta un paciente que no tiene plata? Y si no le haces disparos con láser, ¿qué va a pasar? Va a quedar ciego el hombre con su retina así hemorrágica y ciego. Y si el hombre comienza a hacer una insuficiencia respiratoria por aumento de la proteína, por aumento de la creatinina, aún ya estamos peor todavía. Porque ese paciente va a tener que ir al diálisis y probablemente termine siendo un candidato al trasplante. O sea, peor la mejoría, como dicen en variedad. Y la etapa 3, datos clínicos o paraclínicos de afección orgánica. Angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca, ABC, exudados y hemorrágicos y retinianos, insuficiencia renal, aneurisma, ¿no? Fíjense. Por eso es que es muy importante que nosotros los médicos tratemos bien a nuestros pacientes y controlemos. Ahora bien, la pregunta que les hago, ¿la hipertensión arterial se cura? No se cura, se controla. Es igual que la diabetes. ¿La diabetes se cura? No se cura, se controla. Un paciente hipertenso piensa que por tomar losartán 1 semana o 1 mes va a estar sano. Está totalmente equivocado. Un paciente diabético piensa que por tomar algún antidiabético 1 mes está sano. Está equivocado. ¿Entienden? Ni la hipertensión ni la diabetes son enfermedades que se curan. Y la otra cosa que les quiero decir, inicialmente ni la hipertensión ni la diabetes duelen. Por eso es que podría decir son enfermedades de mierda, porque los pacientes no tienen dolor de nada, ni el diabético ni el hipertenso, pero van a ir empeorando, Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos cosas, ¿ok? Hay factores de riesgo, por supuesto, ¿no? La edad, a mayor edad, los varones, la raza, dice que los mestizos y negros son los que más podemos hacer. La herencia, en realidad ya se ha determinado, yo soy profesor de genética en la UDAO, y ya se ha determinado genéticamente que hay un gen que es el responsable de los hipertensos, de que es una enfermedad considerada genética, heredofamiliar. Ingesta de café. ¿Les gusta el café? Puta, yo soy un cafeinómano, a las 6, 7 de la noche tengo que tomar café porque todavía sigo trabajando. Obesidad, obviamente, nos damos cuenta. El aumento del colesterol, triglicéridos, LDL, VLDL, el HDL, ya sabemos. El estilo de vida,
somos sedentarios, la mayor ingesta de sodio. Por eso es que en el tratamiento nosotros los médicos tenemos que enseñarles así, no sal, ¿no es cierto? Tabaquismo, en fin. Y estos son algunos mecanismos fisiopatológicos de los que vamos a ir hablando a medida que sus compañeros vayan exponiendo, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí voy a quedar hoy. Okay. El martes no puedo cambiarles de hora porque tengo de 7 a 8:30, de 8:30 a 10, de 10 a 11:30. No puedo venir más tarde. Tienen que procurar venir temprano.